Continuando con el desarrollo de los videos tutoriales concernientes al programa de formación bajo modalidad virtual, control de sólido, en esta oportunidad hablaremos acerca de los hidrociclones. Por consiguiente nos preguntamos, ¿qué son? Los hidrociclones simplemente son recipientes de forma cónica en los cuales la energía de presión es transformada en fuerza centrífuga. ¿Cómo trabajan? De manera muy sencilla. El fluido de perforación se alimenta por una bomba centrífuga a través de una entrada que lo envía tangencialmente en la cámara de alimentación, tal como se observa en este momento en la figura. Básicamente posee una corta tubería llamada tubería del vórtice, la cual forza a la corriente en forma de remolino a dirigirse hacia abajo en dirección del vértice, es decir, hacia la parte delgada del cono, como se señala en este momento. Luego, la fuerza centrífuga que es creada por este movimiento fuerzan las partículas más pesadas hacia la parte externa del cono, es decir, hacia las paredes internas, como se señala en este momento, donde las partículas más livianas se dirigen hacia adentro y arriba, ¿ok? Como un vórtice espiralado que las lleva hacia el orificio de descarga o del efluente. Hacia la parte del fondo tenemos lo que sería la descarga en el extremo inferior en forma de spray, como estamos observando, con una ligera succión de aire en el centro. Los hidrociclones conocidos en los equipos como control o la aplicación de los hidrociclones están enfocados en tres equipos de control de sólidos, los cuales hablaremos posteriormente en videos subsiguientes, el cual tenemos el desarenador, el desasillador o deslimador y el limpiador de lodo, también conocido como 3 en 1. Acá observamos dos imágenes referenciales acerca del desarenador hacia la parte izquierda y del deslimador hacia la parte derecha. En cuanto a las partes de un hidrociclón, podemos ver que él tiene lo que es la parte del cuerpo como tal. Él cuenta con una boquilla de alimentación por donde entra el fluido que es llevado por la bomba centrífuga o la bomba. En este caso tenemos el border finder o el vórtice, tenemos la boquilla ajustable de descarga. Sin embargo, aquí denotamos una imagen mucho más detallada sobre la boquilla de alimentación, donde está la entrada que entra a alta presión, lo cual el fluido se mueve de forma tangencial, ya como habíamos dicho, hacia la parte de las paredes internas se maneja lo que es la parte, los sólidos más pesados que se descargan hacia abajo, y a través del border finder se hace una forma espiralada las partículas más finas en forma de espiral y salen hacia la línea de descarga hacia el siguiente equipo de control de sólido. En cuanto al principio de operación, podemos decir lo siguiente. Él se basa principalmente en un mecanismo de sedimentación, como habíamos hablado anteriormente, donde la velocidad de asentamiento de la partícula juega un papel importante, es lo que hace referencia a la ley de Stokes, lo cual a través de una aceleración centrifugal o fuerza centrífuga hace que los sólidos más pesados, como habíamos mencionado anteriormente, se vayan hacia las paredes internas del ciclón o del hidrociclón, cayendo básicamente ascendiendo hacia la parte de abajo. Es importante recargar que la fuerza ciclónica ejercida dentro del hidrociclón puede alcanzar hasta 600 G de fuerza. Acá observamos la descarga de las partículas más pesadas y por supuesto hacia el border finder se genera lo que es la fuerza, lo que es el movimiento en espiral de las partículas menos pesadas para pasar a otro equipo de control de sólido. Es importante recargar que cuando durante el proceso de separación, cuando las operaciones están fallando, cuando existe un problema en los hidrociclones, se presenta un efecto de flujo de cuerda, lo que a la larga puede llegar a taponar el cono o cada uno de los conos en la parte inferior, como se muestra en la imagen ilustrativa.
De hecho, si la concentración de sólido es alta, tal vez no haya espacio suficiente para la salida de todos los sólidos. Esto causa una condición como descarga de cuerda, como se observa allí, o soga. Por consiguiente, el flujo de chorro o cuerda, los sólidos se agrupan cerca de la salida y solamente las partículas más grandes saldrán del cono hasta taparlo. Evidentemente, antes del taponamiento, la velocidad de salida será lenta y los muchos sólidos o la gran cantidad de sólidos que no puedan salir del cono regresarán con el fluido, lo que genera un desgaste hacia la parte interna del revestidor. En cuanto a la teoría del hidrociclón, todos los hidrociclones utilizan la ley de Stokes para alcanzar la separación de sólidos del lodo mediante la siguiente ecuación. La velocidad de separación va a ser igual a una constante de Stokes por la fuerza de aceleración por el diámetro de la partícula. Todo esto multiplicado al diferencial de peso o de densidad entre el sólido y el líquido. Todo esto dividido entre la viscosidad del fluido que estemos procesando. En cuanto a las características de diseño, evidentemente las variables de diseño que afectan de una u otra manera el desempeño de un hidrociclón están en cuanto al diámetro del cono, el ángulo, la longitud del cilindro, diámetro de la entrada de alimentación, diámetro del vértice o el underflow, el vórtice generado y por supuesto el material del cono. En cuanto al diámetro del cono, podemos observar que los conos con diámetros grandes permiten manejar altos galonajes, sin embargo la eficiencia de separación y rendimiento es baja. Allí fíjense que notamos unos conos, unos diámetros de cono. Tenemos uno de 2 pulgadas cuya capacidad por cono es de 30 galones por minuto y el de 50 o el punto de corte está entre 10 y 20 micrones. Un diámetro de 4 pulgadas puede generar una capacidad por cono de 50 galones por minuto, con un punto de corte entre 20 y 40. Un diámetro de cono de 6 pulgadas equivale a 100 galones por minuto cada cono, manejando un punto de corte de 40 a 60, y de diámetro de cono de 12 con la capacidad de 500 galones por cono, o la capacidad del cono con un punto de corte de 60 a 80 micrones. En cuanto al ángulo del cono, debemos referenciar lo siguiente. Un pequeño ángulo del cono generaría una reducida zona de arrastre. Esto significa que pocas partículas pequeñas serán arrastradas por el vórtice generando, o el vórtice generado, valga la redundancia, obteniéndose mejor punto de corte. Sin embargo, largos conos tienden a taparse muy fácilmente. En cuanto al diámetro de entrada, la eficiencia del cono es inversamente proporcional al diámetro de la entrada de alimentación, es decir, si mientras más grande sea el diámetro, menor es la eficiencia. Caso contrario, si el diámetro es más pequeño. Por consiguiente, un pequeño diámetro mejorará el punto de corte. Sin embargo, el diámetro debe ser lo suficiente como para manejar el galonaje o el flujo hacia el cono. En cuanto al diámetro del vórtice, debemos decir lo siguiente. El diámetro del vértice inferior, valga la redundancia, va a determinar la humedad de los sólidos desgastados. Si es demasiado grande, mucho líquido será desgastado y evidentemente se perdería fluido. Si es demasiado pequeño, pueden presentarse taponamientos. Lo que se busca con ello es obtener una descarga en spray. En cuanto al vórtice generado, este tendrá que poseer o contar con un diámetro lo suficientemente pequeño como para facilitar una entrada suave del fluido en el cono. Adicionalmente, será lo suficientemente grande para manejar la cantidad líquida. Es importante agregar que un vórtice demasiado pequeño generaría sólidos muy húmedos. En cuanto a los parámetros de flujo, básicamente el flujo puede afectar la eficiencia del hidrociclón por 3 parámetros. En primer lugar, el galonaje que se esté manejando, la velocidad tangencial, la cabeza de alimentación que hablaremos posteriormente. Evidentemente, estos parámetros son controlados por la bomba centrífuga que alimenta el hidrociclón. Adicionalmente, una óptima cabeza de alimentación es uno de los factores para una óptima descarga del cono, lo cual se espera es una descarga en spray, más no cuerda o soga, lo cual implica una buena remoción de sólidos con mínima pérdida de fluido. En cuanto a la eficiencia de la separación, evidentemente, estas depende de 4 factores. En primer lugar, los parámetros de diseño del hidrociclón como diámetro, longitud, entrada, vértice, parámetros de flujo, cabeza de alimentación, propiedades del fluido, viscosidad, propiedades de la partícula, específicamente su peso.
En cuanto a la cabeza de alimentación, podemos denotar lo siguiente. Básicamente, la cabeza hidrostática está relacionada con la presión de la siguiente manera. Cabeza hidrostática, expresado en pie, es igual a la presión hidrostática dividido entre 0.52 por la densidad del fluido. Evidentemente, esta ecuación se despeja de la que acabamos de indicar, es decir, vamos a despejar en este caso el H, que es la cabeza de alimentación. ¿Ok? Básicamente, muchos hidrociclones están diseñados para aproximadamente 75 pies de cabeza hidrostática en el múltiple de admisión. Como el peso del lodo es un factor en la ecuación que antecede, la presión requerida para producir la cabeza hidrostática apropiada varía con el peso del fluido. Adicionalmente, la cabeza hidrostática debe ser medida en el múltiple de admisión, ya que disminuirá entre la bomba y el múltiple de hidrociclón. Por otro lado, una cabeza hidrostática inadecuada resultará en el procesamiento de volúmenes más pequeños de fluido y, por supuesto, un punto de corte más alto que se desea obtener. Por ejemplo, cuando la cabeza hidrostática es de 45 pies en vez de 75, un hidrociclón de 4 pulgadas solo procesará 40 galones por minuto en vez de 50 y el punto de corte será de 55 micrones en vez de 15. Ahora bien, una cabeza hidrostática excesiva también es perjudicial, ya que la mayoría de los sólidos serán transportados de nuevo dentro del sistema de fluido. Por consiguiente, un pequeño tubo llamado buscador de vértice se extiende dentro del cuerpo de hidrociclón desde la parte superior. Esto evidentemente obliga a la corriente a iniciar su movimiento vorticoso o en forma de vórtice hacia abajo. Específicamente hacia el extremo pequeño del cuerpo del hidrociclón, vértice o flujo que sale por debajo. De igual manera, las partículas más grandes o más pesadas son expulsadas hacia afuera, hacia la pared del hidrociclón, mientras que el fluido y las partículas más finas y más ligeras, las cuales son expulsadas más lentamente hacia afuera, como se había mencionado anteriormente. Como es preferible guardar la mayoría del líquido y descargar solamente los sólidos, la abertura del vértice en el fondo debe ser más pequeña que la abertura del vértice. Ahora bien, las partículas más grandes y una pequeña cantidad de fluido pasarán fuera por el vértice. El resto del fluido y las partículas más pequeñas invertirán su dirección y subirán dentro del hidrociclón del fluido, saliendo a través del buscador del vértice. Es decir, el flujo que sale por arriba. Adicionalmente, una deficiencia de P, o de lo que sería la cabeza de alimentación, reduce la velocidad del fluido dentro del cono y afecta la eficiencia de separación, es decir, genera una descarga de soga. Un exceso de presión o de cabeza de alimentación puede causar desgaste prematuro e incrementará los costos de mantenimiento. Asimismo, manipulando el diámetro del fondo del cono se puede remediar el exceso o deficiencia de cabeza. A continuación, denotamos el efecto del peso del lodo en la presión a una cabeza de 75 pies. Por ejemplo, para un lodo de 8.33, la presión o lo que sería la presión esperada es de 32, para 10 de 39, para 12 de 47 y para 16 libras galón 63. Es decir, la presión requerida para cada aplicación puede ser conseguida colocando un motor con suficientes caballos de fuerza. Ahora bien, podemos denotar algunas reglas del dedo para determinar lo que sería la presión. Por ejemplo, tenemos la regla del dedo número 1, es la cual la presión va a ser igual a 4 veces el peso del lodo. Esta es la cual proporciona suficiente cabeza de presión para todos los pesos de fluido. La regla del dedo número 2, se instalan los suficientes conos para procesar entre 110 y 125% del máximo volumen de circulación, lo cual me genera más flujo a procesar. La regla del dedo gordo 3, utilizamos bombas y compartimientos separados por cada tipo de equipo. En caso tal, podemos utilizar mallas o filtros en la succión de la bomba para evitar taponamiento de cono. Fíjense el efecto de una instalación no apropiada. Fíjense que allí tenemos una entrada a un tanque de 800 galones por minuto, el cual succionan los galones, o sea, los conos que manejan hasta 1000 galones por minuto. Fíjense que de igual manera
él entran 800 galones por minuto, procesa y sale hasta 800 galones por minuto. Sin embargo, este proceso no resulta ser eficiente. Por consiguiente, se sugiere instalar hidrociclones en forma secuencial con alimentación y compartimientos de descarga separados para cada equipo, lo cual me permitirá optimizar la separación por partículas, ejemplo, cuando estamos utilizando en este caso desarenadores como se señalan o deslimadores como se están señalando. Evidentemente esto optimiza el proceso de remoción de sólidos indeseados con partículas más pequeñas. Muchas gracias.